Ya, aquí estamos. Bueno, vamos a revisar si todo está saliendo bien. Así que vamos a pegar una chequeada por aquí. ¿Ya? Un pequeño chequeo. Ya, estamos bien parece, ¿cierto? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha algo, no? Y sacúdenos. Y en nuestro ser. Estoy revisando algunas cositas. Aquí, por acá. Eso. Paulina Coloma, buen día. ¿Cómo estás? Estoy revisando algunas cositas nomás por acá. Para quedar listo. Va a buscar su café, su té, lo que quiera tomar hoy día. Su café, su té. No sé qué querrá tomar este día. ¿Ya? Lo estamos escuchando nuestro gran amigo Verguño, ¿cierto? Así que, Gonzalo Muñoz, ¿cómo está usted? ¿Cómo está usted? ¿Ya? Marcela Guanchalo, hola, buen día a todos. El miércoles ya. Sí, pues, ya estamos a miércoles y miércoles 19. Ya casi mitad de semana, ¿cierto? Y, o sea, mitad, ya pasamos la mitad del mes y estamos acercándonos rápidamente a fin de mes y no sabemos cómo ha pasado todo este mes, pero ya estamos, ¿cierto? Así que si tiene tiempo, vaya a buscar su café, su té, su mate, lo que vaya a tomar esta mañana, pero vamos a continuar nosotros acá, ¿cierto? Con nuestros temas. Y como cada mañana, ¿cierto? Acá en tu casa. Así que bienvenido a cada uno de ustedes. Estamos esperando que algunos se puedan conectar todavía. Algunos dormilones. Bueno, amanecí. Se supone que hoy día va a llover. Se supone que hoy día vamos a tener truenos y relámpagos. Así que vamos a ver en qué quedamos con eso. Porque al final, ¿cierto? De repente no pasa nada con toda esa cuestión. ¿Ya? Pero... Ahí. ¿Ya? Pero estamos. Bueno, vamos a orar y vamos a comenzar porque ya son las 9:08, al menos acá en mi reloj. Así que vamos a comenzar. ¿Les parece? Así que, ¿por qué no oramos? Donde tú estás, vamos a orar. Recuerda, como lo hemos dicho siempre, si vas manejando, por favor, no cierres tus ojos. ¿Ya? Así que vamos a orar. ¿Oremos? Padre, esta mañana, Señor, vamos ante tu presencia para pedirte que nos llenes de tu Espíritu. Ven, Señor, y llénanos de tu Espíritu Santo. Espíritu de Dios, que tu presencia sea real en cada uno de nosotros esta mañana. Dios, ayúdanos a crecer, a madurar y a avanzar un paso más en nuestro madurar contigo, Dios. Así que, Padre, yo te doy gracias esta mañana, te bendigo, Dios, y espero, Señor, que de una u otra manera cada uno de mis hermanos, Señor, también pueda recibir tu bendición. Así que, Padre, te pedimos tu paz, tu consuelo esta mañana, tu sanidad, Señor, para cada uno de nosotros. Te damos muchas gracias, Padre. Venga tu reino sobre nuestras vidas, que tu presencia se haga real. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, eh,
vamos a continuar, como les comuniqué, ¿cierto? Ya llevamos, este sería el quinto, ¿cierto? Tema acerca de detox, ¿ya? Detox, que tiene que ver con la desintoxicación, y hablamos y dijimos, vamos a tratar temas sobre la desintoxicación del alma, ¿cierto? Del espíritu, de la vida. La desintoxicación, como dijimos, ¿cierto? Y hemos dicho estos días, se define como la eliminación de los efectos tóxicos, ¿cierto? Que una sustancia que puede traer una sustancia en mal estado, un veneno o una droga que ha provocado en una persona. Es eliminar los elementos tóxicos que envenenan la vida, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de detox, hablamos de sacar aquellas cosas que realmente están, a veces molestan, a veces nos agobian, nos angustian. Entonces, detox tiene que ver, si quieres revisar los anteriores, sí, pégale una miradita, ¿cierto? Y el versículo base que hemos estado mirando, ¿cierto? Está en el libro de Efesios, en el capítulo, y aunque ustedes no lo crean, no lo tenía, ya, pero vamos a creerlo. Efesios capítulo 4, ¿cierto? En Efesios 4, versículos 31 y 32. Ese es el versículo base que usamos, ¿cierto? Para hablar de la desintoxicación de la vida. Y el apóstol Pablo habla aquí en Efesios 4, 31 y 32, y dice, abandonen toda amargura, toda ira, todo enojo, gritos y calumnias, y toda forma de malicia. Más bien, dice, sean bondadosos, compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a cada uno de ustedes. Entonces el apóstol Pablo ya estaba hablando, ya estaba tratando el tema de sacar aquellas cosas que molestan en la vida y que normalmente pueden generar situaciones en cada uno de nosotros que nada, vienen a robarnos nuestro gozo, nuestra alegría. Entonces yo te animo a que podamos, ¿cierto?, entrar en este proceso. ¿Sí? Bueno, saludar a Teresa, bendiciones Viña Maipú, a Edith, ¿cierto? Buen día y bendiciones. Ganas de abrazarlos. Sí, pues amiga, así. Buen día a la Vane también, a todos los que se van conectando, al Nico Mauro allá al sur también, a cada uno de ustedes un gran abrazo. Ya. Bueno, y hemos estado hablando sobre este proceso, ¿cierto? De cómo desintoxicar la vida, cómo sacar de nuestra vida aquellas cosas que muchas veces molestan, generan en nosotros ciertos niveles de ansiedades y de angustias, y que podamos realmente avanzar y crecer, ¿cierto? Todo lo que Dios tiene para nuestras vidas. Es tan importante es como cuando Jesús le pidieron que resumiera todo, Jesús dijo, mira, tienes que amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, pero también tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, de alguna manera, esa forma de amar al otro parte también por amarnos a nosotros y por tratar de tener una vida, ¿cierto? De tener una vida, una visión de la vida como Dios quiere que la tengamos. Y en ese proceso nosotros tenemos que aprender a sacar de nosotros aquellas cosas que a veces simplemente nos molestan. Y como decía el apóstol Pablo, sacar de nosotros los enojos, la ira, ¿cierto? La amargura, los gritos, las calumnias, la malicia, las cosas que no corresponden, sacarlas de nuestra vida. Entonces, a mí me gustaría meterme un poquito porque tal vez tú hasta la altura del año, no sé cómo estás tú, yo sé cómo yo estoy, y yo ya estoy aquí a mitad de mayo y ya estoy más o menos estresado. Ya estoy más o menos saturado con ciertas cosas y creo que de alguna manera nuestros niveles de, nuestros niveles de soporte han cambiado, ¿cierto? Entonces creo que es importante, a mí me gustaría tratar sobre el estrés, aprender a cuidarnos del estrés, aprender a poder tratar el estrés de buena manera. Yo no soy, lo hemos dicho muchas veces acá, yo no soy psicólogo, psiquiatra, nada de eso, pero sí sé algo. Todos nosotros de una u otra manera experimentamos en mayor o menor grado los niveles de estrés, ¿ya? Y creo que es importante poder entender este asunto, ¿ya? Y buscando y estudiando ayer, ¿cierto? En el libro de Proverbios, en el capítulo 17, en el versículo 24, dice, la meta del prudente es la sabiduría. El necio divaga contemplando los varios horizontes. Pero aquí, como siempre, Salomón en el libro de Proverbios hace como una comparación entre el sabio y el necio, y hemos definido el sabio
como aquella persona que tiene el conocimiento, tiene el conocimiento y el saber, pero sabe aplicarlo. Es la aplicación de lo que sabemos. No es tan solo saber. Conozco mucha gente que sabe mucho, pero tal vez le falta la capacidad de poder aplicar este conocimiento que tiene. ¿Ya? Porque no somos llamados al saber, no somos llamados a crecer en el conocimiento, somos llamados a manifestar la vida de Cristo en cada uno de nosotros. Y para eso necesitamos aprender, ¿cierto? Necesitamos crecer en el cómo implementar lo que sabemos. Y en ese cómo implementar lo que sabemos es tan importante la sabiduría. Por eso que Salomón viene y dice, la meta del prudente, la meta de la persona que quiere vivir correctamente es buscar la sabiduría. En cambio el necio vive la vida nomás a lo que venga. Entonces, creo que es tan importante porque todavía tenemos tiempo para rato. Si bien es cierto, Maipú en el caso nuestro pasó a fase 2, pero claramente aún seguimos bajo ciertos niveles de limitaciones, limitancias que muchas veces nos dejan en unos niveles de estrés bastante altos, ¿ya? Como escribía Edith, con ganas de abrazarlos. Y esa es una realidad. Todo ser humano necesitamos necesitamos ese abrazo, necesitamos esa posibilidad de poder dar y recibir amor. En cambio, como ahora no lo podemos hacer, se nos generan ciertos niveles de estrés y ciertos niveles de angustia y ansiedad, ¿cierto? La ansiedad se define como, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Tengo tal vez el tiempo, pero me siento encerrado, me siento imposibilitado de hacer ciertas cosas. Entonces caemos en, no sé, en comer demasiado, ver demasiada televisión o redes sociales y nos involucramos demasiado en muchas cosas, ¿cierto? Siendo que no estamos siendo sabios con nuestras vidas. Entonces, a mí me gustaría entrar en este proceso de cómo tratar los niveles de estrés en tu vida. ¿Qué es lo que es el estrés? Me gustaría definir primero qué es lo que es el estrés. El estrés, en esencia, se define como un estado de cansancio mental provocado por la exigencia de un rendimiento muy superior al normal. O sea, cuando tú eres exigido demasiado en tu rendimiento, cuando tú siempre estás acostumbrado a rendir a este nivel, pero te exigen en un periodo largo a un nivel mayor. Suele provocar diversos trastornos físicos, mentales y emocionales, y yo le añadí espirituales. ¿Ya? Sin duda el estrés también nos afecta a cada uno de nosotros de manera espiritual, porque, bueno, después lo vamos a ir viendo, pero el estrés roba nuestras fuerzas físicas. Entonces, cuando vamos a leer la Biblia, cuando vamos a invertir tiempo en oración, cuando vamos a invertir tiempo en aquellas cosas que realmente van a alimentar nuestro espíritu, muchas veces no vamos a tener la energía para hacerlo. Por eso el estrés viene a ser como un ladrón de nuestras energías mentales, emocionales, ¿qué más era? Físicas y además espirituales. Dice también que el estrés es un sentimiento de tensión físico o emocional. Puede provenir de cualquier situación o pensamiento que lo haga sentir a uno frustrado, furioso o nervioso. O sea, también cuando somos exigidos en un rendimiento más alto, no se nos exigen más. Me acuerdo cuando el faraón le pidió al pueblo de Israel y le dijo, ahora me darán más ladrillos y con menos paja, con menos materiales, más exigencia. Y tal vez muchos de ustedes en sus trabajos están siendo más exigidos ahora. ¿Ya? Algunos dijeron, no, el teletrabajo es para bien, pero tal vez algunos están trabajando pasados los tiempos que antes trabajaban. Tal vez antes tú estabas en tu trabajo y llegaba una hora y tú te ibas, y ahora por estar en la casa de repente trabajas mucho más. Entonces, creo que es importante poder entender esta exigencia que hay hoy día. Y también cuando pasamos por situaciones, ¿cierto?, de frustración, situaciones de furia, de enojos o de nerviosismo. El estrés, dice, es la reacción de su cuerpo a un desafío o a una demanda. O sea, nuestro cuerpo reacciona a esta exigencia extrema que a veces nos hace, ya sea el trabajo, la familia o aún nosotros mismos. Y se nos generan ciertos niveles de estrés que afectan nuestros estados emocionales,
nuestros estados físicos, nuestros estados mentales, ¿cierto? Y nuestro estado espiritual. Nos cuesta dormir, tal vez, es más difícil dormir, o la mente está siempre corriendo. Pero a mí me gustaría leer en Proverbios 17, eh, Proverbios 17, ¿sí? Proverbios 17, versículo 24. Volver a leer este versículo, ¿cierto? Donde dice que la meta del prudente es la sabiduría, aprender a vivir con sabiduría. Yo me estaba haciendo una pregunta, la verdad que anteayer y toda esta semana en realidad. ¿Cómo viviremos? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a continuar la vida después de tanta situación, ¿cierto?, que estamos enfrentando hoy día? ¿Cómo viviremos? Entonces, a mí me gustaría invitarte a hacer un pequeño, yo escribí 5 síntomas, ¿ya? 5 síntomas que muchas veces experimentamos cuando estamos bajo estrés. 5 síntomas que cada uno de nosotros vivimos cuando estamos bajo un nivel de estrés que puede resultar alto. Eso, aquí. Perdón que estoy revisando una cosita. Ya, ahí. Entonces, en ese proceso, ¿cierto? Me gustaría hablar. Eduardo Zúñiga, sabiduría y humildad van de la mano. Raúl Belmar, muy buenos días, señor. ¿Cómo está usted? Así que, bienvenidos. Pero me gustaría algunos síntomas, algunas situaciones que se generan cuando cada uno de nosotros vivimos bajo un nivel de estrés. Número uno, es la baja resistencia o la tolerancia a las situaciones. Nuestros niveles de tolerancia, nuestros niveles de aguante disminuyen claramente. O sea, nos enojamos con todo o nos sentimos por todo. Andamos muy sensibles a todo porque nuestros niveles, yo me empiezo a morder los dedos cuando me estreso, ¿sí? Algunos se comen la uña, otros, no sé. Pero cada uno manifiesta eso. Pero una de las cosas que ocurre y que yo encuentro que nosotros necesitamos ponerle atención es que nuestros niveles de tolerancia o resistencia disminuyen. Tal vez antes de la pandemia o tal vez, no sé, a lo mejor tú siempre has sido así, no sé, a lo mejor vives estresado, pero sí una de las cosas es que nuestros niveles de tolerancia ante las situaciones o ante las personas disminuye. Y nos enojamos rápidamente o claramente emocionalmente nos sentimos con otros. Y por eso que es tan importante poder entender esto. Ya en el libro de Mateo, ya yo no quiero espiritualizar nada, pero creo que la Biblia habla mucho de esto. En el libro de Mateo Jesús dijo, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes y cada día tiene ya sus propios problemas. Entonces, a veces cada uno de nosotros eh, andamos angustiados por lo que va a pasar y nos pasamos rollo, nos pasamos películas, y eso genera que nuestros niveles de tolerancia disminuyen. Entonces, ¿cómo están tus niveles de tolerancia? ¿Cómo está tu nivel de aguante ante las situaciones? ¿Estás explotando por todo? ¿Te enojáis por todo? ¿Cómo están? Porque el estrés es algo real. O sea, no podemos obviar ni podemos negar algo que es real en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, claro, cuando nosotros enfrentamos situaciones, como leíamos en la definición, enfrentamos circunstancias que nos exigen, nos llevan a un mayor rendimiento o nos hacen pasar por situaciones de extremo enojo o de extremo emociones, de alguna manera eso nos va a afectar. La situación que estamos viviendo hoy día, que no nos podemos juntar libremente, que nos tienen las limitancias y todo este tipo, aún el temor y el miedo a enfermarse, o aún los miedos a enfermarse. Mateo capítulo 6, versículo 34. Mateo 6, 34. Entonces dice, por tanto no se angustien por el mañana. Esos niveles de angustia que cada uno de nosotros a veces tenemos, que lo único que hacen es manifestar nuestra, entre comillas, nuestra falta de confianza en Dios. Dice, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Y una de las cosas que a nosotros, cuando estamos en estrés, nos afecta en demasía, es que nuestra mente no para, corre, 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 corre. Entonces, y avanza, y nosotros pensamos que por mucho pensar vamos a solucionar, pero a veces lo único que tenemos que hacer es tomar un tiempo de descanso, tomar un tiempo para ir a Dios y descansar en Él.
y decir, Señor, tú tienes el control de toda situación y circunstancia. Buen día, Cintia, cierto que se está añadiendo también aquí. Muy buenos días a todos los que están añadiéndose. Pero con claridad es así. ¿Cómo podemos enfrentar estos niveles de estrés que se nos generan en nosotros y que se manifiestan en nuestra vida física, mental, emocional y que también afectan nuestra vida espiritual? Lo primero que estamos diciendo es que nuestros niveles, nuestro nivel de aguante o de resistencia a las situaciones disminuye. Tal vez ante situaciones que antes podíamos enfrentarlas con mucho ánimo, ahora nos falta ese ánimo para enfrentar las situaciones. O ante problemas que antes eran menores para nosotros, hoy día se transforman en grandes problemas. O los miedos. Entonces creo que es importante que podamos entender qué es el estrés, ¿ya? Una segunda manifestación o expresión del estrés son emociones inestables. Yo no sé cuándo andaba el otro día, no sé si fue el sábado o el domingo, andaba con mis emociones arriba, abajo, sí. Emociones inestables, donde tal vez ante cualquier situación lloramos o andamos con esos niveles de angustia como aquí, el llanto acá. Entonces, nuestras emociones se ponen inestables. Y a mí me gustaría leer en el libro de Job, en el Job 9, versículo 25, dice, transcurren mis días con más rapidez que un corredor. Vuelan sin que hayan conocido la dicha. O sea, los días van pasando tan rápido que solamente evaluamos problemas. Solamente lo vemos como cuestiones problemáticas, como cargas, situaciones que nos afectan y como que todo el día pasamos en eso. Eso también es un nivel de estrés, porque no puede ser que todo el día estemos bajo tensión. ¿Ya? Uno no vive todo el día bajo las problemáticas. Pero cuando estamos en estrés, la sensación que tenemos, la sensación mental y la sensación emocional que tenemos, es que literalmente cada uno de nosotros estamos bajo los problemas. Por eso que Job dijo, hoy se me pasan los días sumamente rápidos y como que no encuentro ninguna felicidad, no encuentro ninguna alegría durante el día. Por último, fabrícate esa alegría durante el día. Date un gusto durante el día. Una tercera expresión de los niveles de estrés en nosotros es que también afecta nuestra productividad. También afecta lo que producimos. Tal vez antes de la pandemia o tal vez antes que estuviéramos en un nivel de estrés alto, nuestro nivel de productividad era mucho más alto. O sea, hacíamos más cosas, lográbamos más, alcanzábamos más. Y tal vez hoy día, por todos los niveles de presión y todos los niveles de exigencia que vivimos hoy, tal vez también nuestra productividad ha bajado. En el libro de Ageo, ¿cierto? En el libro de Ageo dice lo siguiente: ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y al jornalero se le va su salario como por saco roto. ¿Ya? Es como si nada funcionara, nada que comenzamos podamos terminarlo. O el terminar algo que comenzamos es todo un proceso. Esos también son señales de estrés en nuestras vidas. Por eso es que es tan importante aprender a diagnosticar cuándo nosotros ha bajado nuestros niveles de resistencia ante las situaciones, cuándo nuestras emociones están más o menos inestables. Además, cuando no somos tan productivos. Definitivamente el estrés está afectándonos. Guardamos tanto que hay momentos que algo pequeño es perfecto. Un pequeño aguja, ¡pum! Y hace explotar todo. Y es así. Y eso simple, ¿saben lo que es? Es estrés en nosotros. Son niveles de estrés. Y como hemos crecido, la gran mayoría que está ahí y otros más jóvenes que nosotros, han crecido en una sociedad altamente competitiva, exigente, productiva. Entonces somos exigidos a eso y tendemos a obviar. Voy a llamarlo a esto, a la autosalud.
La autosalud emocional, la autosalud mental, la autosalud espiritual. Lo obviamos porque queremos ser tan productivos, queremos generar tanto para tener más, porque eso es como hemos sido educados, que al final nos olvidamos de nosotros. Y vamos a guardando, y ese guardar dentro de nosotros nos afecta físicamente. O sea, David en un momento dijo que la angustia le estaba afectando sus huesos en Salmos. Porque es tanto, a veces tanto lo que uno guarda que te afecta definitivamente, te afecta físicamente. Y allá donde nosotros tenemos que poner atención y cuidado. Yo soy convencido de esto. Ahora, me cuesta, yo creo que me cuesta igual que a cada uno de ustedes, simplemente el tratar de parar un momento y generar un proceso del descanso para recuperarse de ese estrés. Entonces hemos visto que hay tres diagnósticos hasta ahora. Uno, la poca resistencia ante las situaciones, ya nuestros niveles de aguante ya no es como antes. ¿Ya? Mira, si te escribe, hasta el enojarme hace que hoy mi cuerpo se canse como si hubiese corrido kilómetros. Todo eso es un proceso de estrés en nosotros. Entonces hemos dicho que el estrés produce en nosotros que la resistencia que antes teníamos ante las situaciones ya no es la misma, que las emociones se vuelven algo inestable, que nuestra productividad se afecta directamente. O sea, por más que queramos trabajar, ya no logramos lo mismo que antes. Y otra cosa que también afecta y afecta en demasía también es que perdemos cierto sentido de propósito. Perdemos el cierto sentido de, ¿cómo llamarle? Del sentido de la vida, de nuestro objetivo de la vida, del plan de la vida. O sea, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y tiene un plan precioso. Pero muchas veces dentro del proceso del estrés, estoy escribiendo un versículo, dentro del proceso del estrés, muchas veces perdemos como un sentido de la vida y uno se pregunta, bueno, ¿y para qué estoy haciendo lo que hago? ¿Por qué vivo? ¿Por qué? Y empiezan las preguntas de la existencia. Siendo que Dios tiene planes preciosos para nosotros, pero claramente los niveles de estrés y los altos niveles de exigencia que hoy día estamos viviendo, de una u otra forma los afectan y perdemos este sentido de la vida. Chuta, la prevalencia del tener supera el ser, comenta mi amigo Ricardo. Y es así. Pero es porque la sociedad en que fuimos formados así. Hay otras sociedades, sobre todo más del mundo oriental que occidental. Y cuando hablamos de oriental, no solamente me refiero al Japón y todo. El mundo oriental también está el África ya. Y hay otros países, en otros lugares, donde el tener no es el fin de la vida. ¿Ya? Pero nosotros hemos sido educados en una sociedad donde el tener es el objetivo de la vida. Por lo tanto, eso nos autoexige una alta productividad. Y esa alta productividad hace que nosotros obviemos nuestras emociones y aprendamos como a cargar con el estrés, a llevar el estrés, cuando la realidad es que tenemos que enfrentar el estrés. En el libro de Jeremías, en el capítulo 29, versículo 11, la Biblia dice, porque yo sé muy bien, hablando a Dios, dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. O sea, Dios tiene un plan para nosotros. Cada uno de nosotros no estamos aquí solamente para producir. Dios tiene un plan para ti. Dios tiene algo precioso para cada uno de nosotros, que no tiene relación tan solo al tener. Yo creo que sí, Dios pone personas a los cuales les da ciertos niveles de propósito que es para producir, pero es para apoyar la obra del Señor. Pero muchos de nosotros estamos acá con un propósito específico de ser de bendición para otros. Obviamente hay que trabajar, obviamente necesitamos tener las cosas para vivir, pero en un momento Jesús dijo, miren las aves de los cielos, miren las aves. ¿Acaso Dios no las alimenta? Cada día Dios les da el alimento. Y dice, ¿acaso no hará lo mismo Dios con ustedes? Pero como nosotros hemos sido preparados para la producción, es difícil pensar así. Es más complejo pensar así.
Pero claramente en este proceso del estrés, muchas veces nosotros perdemos el sentido real de la vida. ¿Cuál es el sentido real de la vida? Caminar en los planes que Dios tiene para ti. Caminar en los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ser de bendición para otros, ser de bendición para Dios y ser de bendición para otros. Amar a Dios y amar a otros. Es un proceso eso. O sea, cuando Jesús vino a ser el ejemplo perfecto del plan de Dios en esta vida. Entonces, yo quiero animarte a no tan solo a llevar el estrés o a arrastrar el estrés, sino comenzar a enfrentar este proceso que nos afecta a cada uno de nosotros físicamente, mentalmente, emocionalmente y espiritualmente. Te roba la energía, el estrés tiene esa capacidad, no sé cómo, pero de robar la energía de cada uno de nosotros. Un quinto y último síntoma de los niveles de estrés es que mi relación con Dios decae. Por el hecho que ya no tengo la energía, la fuerza, ya sea para orar y todo esto, mi relación con Dios. Tal vez ya no oro como antes oraba. Tal vez ya no leo la Biblia como antes la leía. Tal vez ya no tengo comunión con los hermanos como antes la tenía. Tal vez ya no tengo relación con la iglesia como antes la tenía. Tal vez ya me... Mira, por el hecho que estamos haciendo todo por internet, algunos dicen, no, me desconecto, no hay chao. Cuando todo esto pase me vuelvo a conectar. Pero esa desconexión también afecta. Y por eso nosotros como iglesia estamos haciendo el esfuerzo máximo para tener cada día algo. Para tener cada día, ya sea este vivo o tener una reunión en la iglesia, tener algo por el cual podamos estar conectados y podamos suplir esa necesidad que tenemos de la sociabilidad, de la comunión, de la comunidad de la iglesia, cada uno de nosotros. Pero claramente, cuando yo estoy bajo estrés, afecta mi relación con Dios. Afecta mi andar con Dios. Y yo estaba recordando ayer cuando Jesús habla en Getsemaní. Jesús iba camino a la cruz. Claramente era una situación altamente estresante. Jesús sabía que tenía que ir a la cruz para sufrir por el pecado de cada uno de nosotros. Y ya les había dicho a los discípulos lo que iba a ocurrir. Él ya les había dicho a los discípulos, amigos, ahora vamos a ir a Jerusalén, allá me van a tomar preso, me van a arrestar, me van a golpear, me van a juzgar y finalmente me van a crucificar. Pero al tercer día yo voy a resucitar. Jesús les dijo con claridad lo que iba a pasar. Pero claramente esto puso un ambiente de tensión también en la situación. Y en Mateo capítulo 26, versículos 36 al 40, Jesús relata un poco esto, Mateo relata un poco esta situación. No lo voy a leer todo, pero voy a leer algunos versículos. Dice, luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní. Y les dijo, siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Jesús. Era tal la angustia que me invade que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. O sea, Jesús se sentía agobiado. ¿Qué es lo que hizo cuando él se sentía agobiado? Se apartaba para orar. Y le dice a los discípulos, mira, yo voy a ir a orar allá y ustedes quédense aquí y oren también conmigo. Yendo un poco más allá, dice el versículo 39, se postró sobre su rostro y oró. Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, Dios. O sea, Jesús va, lo que quiere decir es que en ese momento de agobio y de angustia, Jesús buscó más a Dios. Y fue ante Dios y fue honesto. Fue honesto, amigo. Él abrió su corazón a Dios y le dijo, mira Dios, mire Padre, esta situación es tan difícil, es tan compleja, que si fuera por mí yo no lo haría. Si fuera por mí claramente yo no lo haría, pero voy a entregar esta situación a ti para que se haga tu voluntad y no mi voluntad. Jesús entregó la situación a su Padre. Pero versículo 40 dice, luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos.
Y Jesús le dice, ¿no pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una sola hora? Entonces, claro, ante la situación de presión, ante la situación de angustia, Jesús se apartó a orar. Los discípulos se suponía que iban a orar y tal vez oraron un rato, pero se durmieron. Porque claramente estaban bajo una situación de estrés. ¿Por qué? Porque ellos sabían que si Jesús, su maestro, sufría, lo más probable es que ellos también iban a sufrir. Entonces, claramente en su humanidad comenzaron a angustiarse y por eso, todo eso. Amén, por eso. Pero, ¿me entiendes? Entonces, claramente hay 5 diagnósticos, y amigos, yo no soy ni psicólogo, ni siquiera nada, pero hay claramente uno ve que hay 5 síntomas del estrés en nuestra vida. Lo primero es nuestra resistencia ante las situaciones se achica claramente. O sea, ya no tenemos la misma capacidad de resistir ciertas situaciones. Segundo, nuestras emociones están inestables, arriba hacia abajo. Número 3, sufre nuestra productividad. Tal vez ya no generamos lo mismo que antes generábamos. Número 4, perdemos el sentido de la vida. ¿Para qué estamos aquí? Y 5, se afecta mi relación con Dios. Entonces, ¿cómo viviremos ahora? Por eso era tan importante el primer versículo, donde dice que el prudente busca vivir en la sabiduría. ¿Cómo vamos a vivir en esta vida? Y creo y estoy convencido que necesitamos sabiduría de lo alto para poder enfrentar todas las situaciones que llevamos dentro. ¿Ya? Cristian dice, nunca lo había visto así, siempre pensé que estaban cansados y no aguantaban y se dormían. Sí, es así, amigo. Bueno, sigamos con el tema. Entonces, claramente necesitamos aprender cómo vivir o cómo enfrentar los niveles de estrés, cómo tratar el estrés. Aquí vimos una situación. Jesús lo trató a orar. Él se apartó y entregó la situación a Jesús, a su Padre. Es como cuando Jesús nos dice a nosotros, vengan a mí todos los que están cansados, agobiados, estresados, que yo les voy a dar el descanso. Y a veces nosotros buscamos el descanso, voy a usar esta palabra con mucho cuidado, pero a veces nosotros buscamos el descanso en la diversión. Y ojo que la diversión ayuda, pero no es el descanso. ¿Ya? Hay una diferencia entre el descanso y la diversión. Muchas veces la diversión nos ayuda a descansar, pero no necesariamente la diversión nos da el descanso. Y a veces nosotros llenamos esos espacios de descanso con diversión. ¿Ya? ¿Es necesaria la diversión? Sí, es necesaria, pero es diferente al descanso. Entonces, de alguna forma nosotros necesitamos aprender ciertas cosas y a mí me gustaría simplemente dar 3 cositas. Mira, yo lo que menos quiero es ser aquí como el psicólogo cristiano, pero creo que necesitamos estas cosas realmente. Lo primero, en Primera de Pedro 5, versículo 7, dice lo siguiente. Mira lo que dice Primera de Pedro 5, versículo 7. Depositen en Él, en Jesús, toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Tan simple. Un versículo tan simple, pero tan profundo para nuestras vidas. Depositen en Él toda la ansiedad, toda la angustia, todo el estrés, todo lo que te está exigiendo al máximo, llévalo ante Él. Porque dice el apóstol Pedro, dice, porque Él cuida de ustedes. Entonces, yo creo que cuando Jesús se llevó a los discípulos, estaban en esta situación de estrés, y se los llevó a Getsemaní, camino a Jerusalén, se los llevó a Getsemaní, fue simplemente para hacer este proceso. Señor, aquí está la situación. Esto es lo que me está pasando, esto es lo que me angustia. ¿Le has llevado tu angustia al Padre? ¿Has abierto tu corazón a Dios en los últimos días? ¿Has pasado este proceso de apartar un tiempo para tú solo, ¿no? No tienes, o si quieres hacerlo con alguien está bien, pero donde tú puedes ir y entregar y abrir tu corazón y decirle, Señor, aquí está, estas situaciones me agobian. Dios no se va a sorprender, Dios no se va a enojar, porque Dios nos ha dicho en reiteradas veces en su palabra,
Yo quiero darte el descanso que tú necesitas. Pero para eso necesitamos ir a Él. Necesitamos ir a Él. Y Pedro lo aprendió a duras penas, pero Pedro lo aprendió. Fue duro para Pedro. Dentro de todas las lecciones que él aprendió fue a descansar en Dios. Y creo que hoy día, en esta época, en estos tiempos que estamos viviendo, necesitamos aprender a descansar en Dios. Tú y yo necesitamos aprender a ir a Dios y simplemente decirle, Señor, esto me está pasando, esto me está robando, Dios, mi capacidad de resistir las situaciones, esto me tiene alterada mis emociones, Dios, esto me afecta mi productividad, Dios, esto me afecta, Señor, en el sentido de propósito de mi vida y afecta mi relación con Dios. Señor, yo no quiero tener esto en mi vida, ayúdame. Y que podamos dejar esas situaciones ante el Padre para que Él nos dé la paz que tanto tú y yo necesitamos. Entonces, a mí me gustaría simplemente 3 pasitos, 3 cosas, 3 tareas para hacer, para de alguna manera enfrentar el estrés. 3 cositas. Lo primero, mira, tan simple, porque yo creo que este versículo todos lo conocemos. Salmos capítulo 4, versículo 8. Dice lo siguiente: en paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Yo he leído este versículo 100 veces, he leído este versículo 1000 veces, no lo sé. Y lo he repetido montones de veces y seguramente tú también lo has hecho. Pero aquí David dice algo profundo. Yo cuando me voy a acostar, en otras palabras está diciendo, yo cuando me voy a acostar, me voy a acostar en paz y me duermo. ¿Por qué puedo acostarme en paz y me duermo? Porque solo estoy confiando en el Señor. Lo primero que tenemos que hacer es ir a Dios y confiar en Él. Tal vez a mí me ha pasado muchas veces, te digo, en el último año me ha pasado montones de veces que despierto a mitad de la noche. O me cuesta quedarme dormido. Tal vez muchos de nosotros nos estamos durmiendo muy tarde. ¿Por qué? Porque estamos esperando que nuestro cuerpo esté cansado para ir a dormir. Pero aquí David nos está dando una verdad tremenda y nos está diciendo, mira, ¿sabes qué? Yo me voy a acostar en paz y me duermo. ¿Por qué me duermo? Porque yo confío en el Señor. Entonces una de las formas de cómo tratar el estrés es poder llevar toda situación y confiar realmente en Él. Y decirle, Señor, tú tienes el control de toda situación. Confiar en Él. O sea, la Biblia dice que Dios nos tiene esa capacidad de darnos una paz que el mundo no la puede dar. De darnos una paz que no podemos entender. Pero nos da esa paz. Tenemos que aprender a confiar mucho más en Dios. Tenemos que aprender a crecer en eso, madurar nuestra confianza en Dios ante toda situación y circunstancia. O sea, yo no sé, tal vez estás sufriendo con problemas matrimoniales, familiares, económicos, laborales, no lo sé. Mira, ya somos aquí cerca de 30 personas y cada uno de nosotros tenemos nuestras propias cosas. Pero en cada uno de esos, necesitamos confiar cada día más en Dios. El primer paso para enfrentar el estrés es hacer lo que Jesús hizo. Se apartó a orar. Y en ese proceso de oración, Jesús abrió su corazón y le dijo, Padre, si fuera por mí, yo no pasaría por este momento tan complejo y doloroso. Pero que no se haga lo que yo quiero, que es arrancarme y escapar y no saber nada de nada, ni de nadie. Sino, Dios, quiero hacer tu voluntad. No voy a preguntar cuántos de ustedes tal vez han querido escapar y no saber nada de nada ni de nadie. Porque a todos nos ha pasado en algún momento. Y Jesús lo pasó. Y Jesús al final terminó esa frase diciendo, pero Dios, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, Dios.
Porque el plan de Dios siempre será mejor que nuestros planes. Los planes de Dios siempre serán mejor que nuestros planes. ¿Cómo enfrentar el estrés? Confía en Dios. O sea, aquí David nos da un ejemplo tremendo. Yo me duermo, me acuesto y me duermo, dice él. ¿Por qué? Porque yo estoy confiando en el Señor. Entonces, el primer proceso es confiar en Dios. ¿Cómo enfrentar el estrés? Confiar en Dios. Segundo, alimentar el alma. ¿Ya? Y el alimento del alma no es con la productividad extrema que nos presiona la sociedad. La sociedad nos presiona a la productividad extrema. Alimentar el alma. Alimentar mi vida, mi corazón, con todo lo que Dios tiene para nosotros. ¿Cómo alimentamos el alma? Entonces, lo primero es confiar en Dios. Pero lo segundo es alimentar el alma. Y en alimentar el alma a mí me gustaría darte 3 tips, muy simples. 3 tips muy simples, ¿ya? En el Salmo 23, ¿cierto? Salmo 23, ¿ya? Que todos también conocemos en demasía, ¿cierto? En el Salmos 23, versículos 2 y 3, ¿cierto? Dice lo siguiente. Salmo 22, 2 y 3. En verdes pastos, dice, me hace descansar. Y junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Pero lo primero en alimentar el alma, necesitamos buscar la quietud y la tranquilidad. Necesitamos en un momento estar quietos y tranquilos. Necesitamos apagar la tele, desconectarnos de las redes sociales, en un momento tal vez, aislarnos tal vez, y no en un lugar solito, ir al patio y sentarse un momento a tu pieza, no sé, donde sea, donde estés, y traer quietud al alma. Alma mía, tranquila. Eso es. Dice el Salmo 23, en verdes pastos me hace descansar. Ese descanso que solamente Dios puede traer. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes pastos me hace descansar. Y junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia. Solamente. Todo esto lo hace Dios. Todo esto lo hace Dios por amor a su nombre. Lo primero es, entonces, confiar en Dios. Crecer en confiar en Dios. Lo segundo, alimentar el alma. Y ahí le puedes añadir letra A. Lo segundo, alimentar el alma, quietud y tranquilidad. Busca la tranquilidad. Mi paso dejo, mi paso doy, dijo Jesús, y yo no la doy como el mundo la da. Claramente la paz, la quietud en el reino no es como el mundo la da. ¿Cómo el mundo busca paz y quietud? Con más dinero, más de acá, más de allá, que es una rueda sin fin. Pero tú y yo tenemos la posibilidad de buscar quietud y paz y tranquilidad en el Señor. Entonces, letra B, ¿cierto? De alimentar el alma. En Proverbios 17, versículo 22. Proverbios 17, 22. Dice lo siguiente. Gran remedio es el corazón alegre, pero el ánimo decaído seca los huesos. ¿Cómo alimento el alma? Primero con quietud y tranquilidad, pero segundo con tiempos de alegría y gozo. Date esos espacios para experimentar la alegría. Date estos espacios para experimentar el gozo, la felicidad que Dios puede darte. ¿Dónde encontramos el gozo y la felicidad? Y esto es no sé, iba a llamarle dualismo, pero esta es la lucha que tenemos, porque las personas que más amamos son las personas que más alegría y gozo nos dan. Entonces necesitamos experimentar ese gozo y alegría con esas personas. Necesitamos, tal vez puede ser tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus nietos. No lo sé. Pero necesitamos darnos esos espacios de alegría, de gozo. Para muchos la alegría tal vez es apartarte y subir un cerro.
Tal vez para muchos va a ser ir a la playa o estar en tu casa o disfrutar con tu familia, no lo sé. Date tus espacios, planifica esos espacios. Planifica esos espacios, cosas que se hagan reales en el diario vivir que tú puedas tener. Tal vez durante el día o cada 2 días, no sé, da un tiempo para estar con la familia, no tan solo, puede ser ver una película, puede ser jugar un carioca, puede ser jugar un ludo. Mi nieta está fascinada jugando ludo. Compraba un ludo en la feria que costó 2.000 pesos, amigo. Y mi nieta está fascinada jugando ludo. Yo lo encuentro maravilloso. ¿Sabes por qué? Porque el ludo se juega con 3 personas más aparte de ti. Y eso te genera una interacción y un gozo y alegría. A veces, a veces el gozo y la alegría está en las cosas tan pequeñas. Entonces, yo quiero animarte a ese proceso. Primero, a crecer en confiar en Dios. Segundo, a alimentar el alma. ¿Cómo alimento el alma? Con quietud y tranquilidad y buscando tiempos de alegría y gozo a nuestra alma. Pero también en Hebreos 10, versículos 25, Hebreos 10, 25, ¿cómo alimento el alma? Con quietud y tranquilidad, con alegría y gozo. Pero ¿cómo alimento el alma? Letra C, ¿cierto? En Hebreos 10, versículo 25, dice, no dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. No dejemos de desconectarnos, ¿ya? No te desconectes de tu iglesia, no te desconectes de tu comunidad, no te desconectes de tus grupos de conexión o tus grupos de discipulado o los grupos que tal vez de la iglesia en que tú estás. No te desconectes, porque todos nosotros necesitamos 3 cosas: sabernos amados, sabernos aceptados y tener un propósito en la vida. Y en este sabernos aceptado necesitamos pertenecer a una comunidad. Necesitamos ser parte de una comunidad. Entonces, si tú eres parte de la Villa Maipú, genial, no te desconectes, sé parte de la iglesia, conéctate con tu grupo, ora con ellos, tal vez whatsappéate y establece un horario de oración y di, oye, juntemos, yo voy a orar a las 11 de la noche, oremos juntos de 11 aquí a las 11:15, no lo sé, amigos. Pero mantente conectado con tu comunidad, con un grupo de personas, como dice aquí la palabra, que te van a animar unos a otros, que se van a amar unos a otros, que se van a poder sobrellevar las cargas unos de los otros. Mantente conectado a tu comunidad, relaciones. Entonces, ¿cómo alimento el alma? El alma se alimenta con quietud y tranquilidad, con gozo y alegría y conectado con otras personas. Tal vez hoy día no nos podemos conectar visitándonos tanto, pero sí podemos estar conectados en esta manera. Sí, de alguna forma tenemos que buscar la manera de cómo conectarnos. Entonces, vimos cómo yo enfrento el estrés. Lo primero, enfrentar el estrés, crecer en confiar en Dios. Tenemos que aprender a confiar cada día más en Dios. Tenemos que hacerlo. No hay otra alternativa. Tenemos que crecer en confiar cada día más en Dios. Número 2, alimentar el alma. Alimentar el alma con quietud, alimentar el alma con gozo y alegría, alimentar el alma en la comunidad con otros hermanos. Pero número 3, que sería la última, ¿cómo yo enfrento el estrés? En Primera de Crónicas 16, versículo 11. Refúgiense en el Señor y en su fuerza. Busquen siempre su presencia. Mira lo que dice que refúgiense en el Señor y en su fuerza. Busquen siempre su presencia. Enfocarnos en Dios. Ya a esta altura estoy convencido de esto. Enfocarse en Dios. ¿Cómo enfrentamos el estrés? ¿Enfocándonos en problemas? ¿Enfocándonos más en las situaciones complejas? ¿En eso? ¿Complicar mucho más la vida? Hay gente que son expertos en complicar la vida. Yo no sé cómo se han vuelto profesionales en complicar las cosas. Cuando yo veo que Jesús no hacía eso.
Jesús confiaba en el Señor, Jesús confiaba en su Padre, aún en las situaciones más complejas y difíciles, Jesús se las entregaba al Padre. Refúgiense en el Señor y en su fuerza. Busquen siempre su presencia. En 1 Crónicas 16, versículo 11, este es un buen versículo para imprimir, para enmarcar y colocarlo en algún lugar donde tú siempre estés leyéndolo y puedas leer. Refúgiate en el Señor, refúgiate en su fuerza y busca siempre su presencia. Enfocarnos en Dios. ¿Cómo yo enfrento el estrés? Crecer en confiar más en Dios. Necesitamos confiar más en Dios. San ingeniero en complicidad. Sí. Ya, Eduardo, que está tirando cosas ahí. Entonces, ¿cómo enfrentamos el estrés? Crecer en confiar más en Dios. Número 2, alimentar el alma con paz, quietud, gozo, alegría y, ¿cierto? ¿Qué más dijimos? Y ser parte de una comunidad. Número 3, para enfrentar el estrés, enfocarme en Dios. Dios siempre tiene planes de bien para nosotros. Dios siempre tiene pensamientos de bien para ti y para mí. Dios siempre va a querer lo mejor para nosotros. Aun cuando sea la situación más compleja, Él siempre va a querer lo mejor para nosotros. Por eso el apóstol Pablo escribió y la tira y la dice, y dice el apóstol Pablo, todas las cosas ayudan a bien a los que Dios ama. Me encanta ese versículo. Porque aún en la situación más compleja, tú y yo podemos decir, el Señor tiene un plan para mi vida. Entonces, claro, el estrés afecta. El estrés, recuerda que en la definición que dimos, el estrés son aquellas cosas que afectan nuestra vida, que nos exigen de tal manera o nos frustran o generan alteraciones emocionales en nosotros, que afectan nuestro estado físico, mental, emocional e espiritual. Confiemos más en Dios. Confiemos más en Dios. Alimentemos el alma con tranquilidad y quietud. Desconéctate 10, 15, 20, 30 minutos, desconéctate de todo y simplemente siéntate en un lugar tranquilo o tranquila donde puedas hablar con el Padre. Número 3, enfócate en Dios. Y para terminar me gustaría leer en Colosenses 3, y con esto terminamos porque ya son las 10. Colosenses 3, versículos 2 al 4. Dice, concentren su atención en las cosas de arriba. Miren lo que... es que a mí me llama tanto la atención cómo la Biblia está tan actualizada hoy. Porque donde la gente hoy día está tan concentrada en las cosas de la tierra, el apóstol Pablo escribió, concéntrense en las cosas de arriba. Bueno, dice, concentren su atención en las cosas de arriba y no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en su gloria. Concentrarnos en las cosas de arriba. O sea, Jesús dijo en un momento, oye, se están gastando por todas las cosas aquí en la tierra, cosas que se oxidan, se echan a perder y se las pueden robar y o las pueden perder. Concentren su atención en las cosas de arriba. Si estás pasando por estrés, si han manifestado estos síntomas de poca resistencia ante las situaciones, si tus emociones están inestables, si estás sufriendo baja productividad o has perdido el sentido de la vida o de alguna manera tal vez tu relación con Dios ha decaído, vuélvete a Dios, confía más en Él, alimenta tu alma y enfócate en Dios. Amén. Oremos, vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana, Dios. Señor, y perdónanos si tal vez hemos perdido de vista tu presencia en las situaciones. Perdónanos, Señor, si tal vez hemos perdido de vista tus planes en nuestras vidas. Pero Dios, yo te pido hoy día, por cada uno de los que estamos conectados aquí, Señor, que nos ayudes a enfocarnos cada día más en ti. Que nuestros niveles de confianza crezcan mucho más en ti.
Que nuestros niveles de sabiduría para entender el cómo vivir, Señor, puedan crecer mucho más en nosotros. Señor, trae paz y tranquilidad a nuestras vidas, Dios. Como decía David, yo me duermo tranquilo, en paz, porque en ti, Dios, he confiado. Que aprendamos, Señor, al final del día y al comienzo del día y durante el día a confiar en ti toda situación, Dios. Señor, yo oro por mis hermanos que tal vez están pasando por altos niveles de estrés o por situaciones complejas. Señor, trae tu paz y su quietud. Señor, calma sus pensamientos. Señor, trae estabilidad a sus emociones. Y Señor, que ellos puedan enfocarse en ti de tal manera, Dios, que tu presencia venga a envolverlos y llenarlos con un abrazo lleno de paz y de amor. Recibe ahora, donde quiera que tú estés, recibe el abrazo de tu Padre. Recibe el abrazo amoroso de tu Padre Celestial. Yo creo que Él nos susurra, yo creo que Él nos susurra a cada uno de nosotros hoy día. Él te susurra a ti, a tu oído y a mi oído, nos dice, todo estará bien. Tranquilo, tranquila, todo estará bien. Déjalo en mis manos, todo estará bien. Señor, te damos gracias por esta mañana. Yo bendigo a cada una de las familias aquí presentes y Señor, que podamos cada día confiar más en ti, experimentar gozo y alegría del cielo y que podamos enfocarnos en ti, Señor. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amigos y amigas. Que Dios les bendiga. Que tengan un lindo día miércoles, mitad de semana ya. A mí me cuestan los miércoles enormemente, pero estamos acá. Ya mañana jueves tenemos nuestra reunión de iglesia. Estoy claro que hay algunos grupos de conexión que se conectan, los grupos de hombres, de mujeres, de discipulados. Entonces quiero animarte a que no te desconectes. No te desconectes. El viernes está el grupo Zoe, el sábado está el grupo de los jóvenes JBM y domingo en la mañana, temprano en la mañana de 10 a 11, están una variedad de grupos de discipulados y después en la mañana, a las 11 de la mañana, está nuestra reunión de iglesia. No te desconectes, ¿ya? No te desconectes, ¿ya? Un gran abrazo a cada uno de ustedes. También me gustaría a las personas que están conectadas, a los que sean, darle gracias por su generosidad, realmente. Darle gracias porque han sido personas que han sido fieles al Señor y que han dado con gratitud y han dado, yo no hablo de monto y cantidades porque nunca hemos hablado de monto y cantidad en esta iglesia, siempre hemos hablado del corazón. Uno da lo que está en su corazón, uno da lo que Dios pone en su corazón. Amén. Así que darle gracias porque eso ha permitido seguir funcionando como iglesia, seguir creciendo como iglesia y seguir extendiéndonos como iglesia. Así que muchas gracias a cada uno de ustedes, que Dios les bendiga y tengan un gran día, una maravillosa semana, fin de semana largo, que no podemos salir en una parte, pero acá estamos, ¿ya? Ya amigos, que Dios les bendiga, chao, chao, un gran abrazo a cada uno de ustedes, ¿cierto? A ver, ¿quiénes no alcancé a saludar por aquí? Carlos Ramírez, buen día, ¿cierto? Cristian, Diego, ¿cierto? Marcela, Paulina y a cada uno de ustedes, Teresa, que se han conectado hoy día. Que Dios les bendiga, un gran abrazo amigos, fuerza y ánimo para el fin de semana.